Bueno, vamos a practicar más que nada como los ejercicios de, al final, los circuitos subamortiguados, sobreamortiguados o críticamente amortiguados, porque según yo es como lo más difícil de entender y la otra materia igual la vimos harto. Em, ya, me preguntaron también, y haciendo como un repaso chiquitito, al final acá nosotros vamos a tener, si se va uniendo gente, ¿lo pueden admitir ustedes, por favor? Ya, al final acá nosotros vamos a tener, cuando alfa va a ser igual a sub cero, que va a ser críticamente amortiguado. Lo otro, siempre digan qué tipo es, tipo, literalmente tienen que escribir críticamente amortiguado, porque por eso les dan puntos. Entonces, siempre escribanlo, ¿ya? Em, También vamos a tener cuando es mayor a sub cero, que va a ser sobre. Y también cuando alfa va a ser menor a sub cero, que va a ser sub. ¿Ok? Ahora, todos estos circuitos nosotros siempre vamos a estar buscando o la corriente en el tiempo o el voltaje en el tiempo, porque se pueden escribir de ambas maneras. La gracia es que dependiendo del circuito, que es como lo más difícil, como de entender de estos ejercicios, es que dependiendo de qué nos estén preguntando y cómo nos quede el circuito, de repente vamos a tener que la corriente en el capacitor va a ser igual a la corriente en el inductor, especialmente si están en serie, o si es que termina quedando algo en paralelo, van a tener que el voltaje del inductor va a ser igual al del capacitor. Entonces, mediante las derivadas, vamos a llegar a buscar como la cuestión de la corriente o del voltaje, ¿ya? Y usualmente, como dejándolo por así, por ejemplo, en este caso, pues, si lo hacemos con el capacitor, nos va a quedar que o sea, acá siempre tienen que colocar el voltaje de la fuente, que es algo que me preguntaron, y luego poner toda la parte de las constantes, es decir, siempre va ese voltaje de la fuente si es que les queda un circuito con fuente, o si no, esto lo mandan a cero no. Y les quedaría más a uno a 2 y Euler de menos alfa t. Y en el caso de sobre, por ejemplo, si lo hacemos con el inductor, nos va a quedar de nuevo o sea, la corriente de la fuente más la constante de A1 de ese 1t más A2 Euler de ese 2t y ya, y nos quedaría ahí. Y también tendremos el sub, que también, de nuevo, si lo hacemos como con respecto al inductor, vamos a tener de nuevo la corriente de la fuente, si es que nos queda una fuente, más esta es como la más lateral, porque va a ser la constante 1 por el coseno de WD por T más A2 del seno de WD T por Euler de menos alfa T. Y claro, WD y S1 y S2 de acá también tienen su propia fórmula, pero la vamos a ir haciendo mientras vemos los circuitos. Así que ese es como un resumen muy chiquito, pero vamos a empezar con este. Ya. Lo primero que hagan cuando vean esto es vean qué les están preguntando, porque muchas veces la respuesta, o sea, van a tener que estar pendientes de muchas cosas y la respuesta es como un último paso. Entonces no pierdan puntos por tonteras si es que llegan a tener todo bueno. Ya, entonces, primero nos fijamos que nos están pidiendo el voltaje de 0 en T. Ya. Y acá nos dieron este voltaje de que no corresponde al del inductor. Ojo, eso es lo primero. Porque uno podría llegar a pensar, ah, claro, este es el voltaje del inductor, pero no, ese es un voltaje sub cero que nos están definiendo como tal. Entonces, ese voltaje está en sentido contrario al que viene en sí del inductor. El del inductor en verdad estaría siendo más menos, y aquí tendríamos recién el VL, ¿ya? Eso implica que la corriente acá, si seguimos esta de acá, vamos a tener que buscar un I sub cero, ¿ya? Ok, porque esa corriente respeta el orden en el que nos definieron un voltaje que no es precisamente el voltaje del inductor. Y en este caso, la corriente del inductor está yendo así, porque tiene que reportar el voltaje del inductor. Eso es lo primero, así que tengan cuidado con esas cosas. Ya, y nos piden encontrar eso e indicar el tipo de amortiguamiento. Ya. Entonces, obviamente lo primero que hacemos es analizarlo en T menor a cero.
para buscar acá siempre el IL de 0 menos, que al final es el IL de 0 en verdad, y el voltaje de L en 0. Perdón, no el voltaje de L, el voltaje del capacitor. Ya, entonces, ya, lo analizamos en T menor a 0. Ya, básicamente en T menor a 0, esto recién se abre, el switch se abre en 0, entonces todo esto está cerrado. Por ende vamos a reescribir el circuito. Así que voy a alejar un poquito. Ahí. Me van a quedar la resistencia de 300 arriba. Me va a quedar acá la de 100. Me va a quedar aquí una de 100. Aquí me va a quedar el inductor, que se va a comportar como un cortocircuito, donde voy a tener que mi IL está yendo hacia arriba y que el I sub 0 está yendo hacia abajo. ¿Ok? Aquí me queda la otra resistencia de 20. Acá la fuente, más o menos 100. Y acá me va a quedar abierto este más o menos voltaje del capacitor. Y aquí esta resistencia de 80. ¿Ya? Entonces, bueno, tenemos que encontrar esos parámetros, así que vamos a hacer simplemente más. Así que me voy a dejar uno aquí, que va a ser mi 1, mi 2 acá y mi 3 acá. ¿Ya? Y lo primero que vamos a decir es que, obviamente, o sea, voy a dejar todo expresado también con el I2, pero hay que anotar al tiro que el I2 va a ser igual a 0 porque él está en circuito abierto del capacitor. Así que, ya, partimos con este 100. Me va a quedar la malla 1, 100, y 1, menos I3, más 20, y 1, menos I2, más 100. ¿Ya? Hacemos la segunda malla con el I2. Ya, me va a quedar menos 100, más 20, y 2 menos I1, más 100, y 2 menos I3, más VC, más 82, igual a 0. ¿Ya? Y también me va a quedar la larga, que va a ser 100, y 3 menos I2, ya, 100 y 3 menos I2 más 303, perdón, es 100 y 3 menos I1. Ahí sí. Que de nuevo lo hice feo. Ya, ahí sí. 303 más 100 y 3 menos I2. Ah, bueno, igual nos hubiese quedado. Solamente que estás viendo la resistencia abajo, no la de allá. Ya. Esto va a ser igual a 0. Entonces me voy a deshacer de todos los I2 porque está en circuito abierto, así que este se va y se va. Así que vamos a reescribir esto. Y me va a quedar la primera como 100 y 1 menos I3 más 21 más 100 igual a 0. Y entonces me va a quedar menos 100 menos 21 menos 100 y 3. Menos 100 y 3 más voltaje del capacitor. Y esto también se me va. Y aquí ya empieza a tener sentido porque al final voy a tener I1 como incógnita, I3 como incógnita y el voltaje en el capacitor. Y en la tercera me va a quedar 100 y 3 menos I1 más 303 más 100 y 3. Perfecto. Ya, entonces ahora hacemos la matriz como siempre. Entonces me va a quedar bajar I1 acá y 3 y el voltaje en el capacitor. Ahí. Ya bueno, lo sentí. Ya. Entonces dejamos 100 más 20 menos 100. No tengo nada con el capacitor, así que 0. Y todo esto va a ser menos 100.
La siguiente, me va a quedar menos 20, no tengo nada más con I1, me queda menos 100. Hay alguien que está desmuteado, no sé si se puede mutear. Eh, a ver, que aquí ya tengo menos 20. Bien, bien, anoté otro 100 de nada. Ya, tengo menos 20, tengo menos 100, tengo uno del capacitor y acá me va a quedar 100. Y hice la matriz muy chiquita. Y ahí sí. Y acá, ya, tengo menos 100, no tengo nada más con ni uno, luego tengo 100, tengo 300, más 100 de la tercera, y acá tengo 0. Y en este caso va a ser 0, ¿ya? Ahora, si yo resuelvo todo esto, me va a dar que mi I1 va a ser igual a menos 1 amper, mi I3 va a ser igual a menos 0,2 amper, y mi voltaje del capacitor va a ser 60 volts, ¿ya? Entonces, el voltaje en el capacitor en 0 menos es igual al voltaje del capacitor en 0 más, es igual a 60 volts. Y en el caso de I1 está en el mismo sentido que IL, así que va a ser que IL en 0 menos, que va a ser igual a IL en 0 más, es igual a menos 1 ampere. Y por otro lado, si quiero definir I0, porque al final la respuesta que me piden es en I0, va a ser el contrario de IL, va a ser menos IL. Así que tiene que ser 1 ampere. ¿Ok? Eso es lo primero. Obviamente, y el I0 en 0. Ya, entonces de aquí sacamos esto. Así que ahora lo que hacemos es analizarlo en T mayor a 0. ¿Ok? Entonces nos vamos a ir acá. Ya, si nosotros nos fijamos cuando esto se abre, me queda desconectada la fuente y esta resistencia. Es decir, es como que tuviera simplemente la cuestión aquí y acá me queda abierta. Entonces al final toda esta rama va a desaparecer. Eso en sí no afecta nada más del resto del circuito. Así que nos va a quedar todo esto, pero sin esta rama que al medio. Así que si reescribimos nos va a quedar como la resistencia de 30. Aquí me va a quedar la de 100. Aquí me va a quedar otra de 100. Aquí me va a quedar mi inductor. Aquí me queda el capacitor, sí. Y aquí me queda la resistencia de 80. Quiero ver que esta sea de 30. Es de 300. Casi lo noté. Ahí sí. Ya. Entonces, ya, lo primero que hacemos acá es siempre, una vez llegamos a esto, reducir. ¿Ya? Siempre traten de reducir lo máximo posible. ¿Ya? Entonces, si nosotros reducimos estas de acá arriba, porque al final tengo estas en serie con paralelo con la de 300, nos va a quedar una nueva. Y haciendo esa reducción, vamos a llegar a una acá de 120 con el inductor y con mi capacitor acá y mi otra resistencia de 80. ¿Ok? Siempre intenten reducir lo máximo posible. Por otro lado, tengo estas dos en serie, da lo mismo que tenga el capacitor al medio. Así que, así que lo que hacemos va a ser reducir de nuevo. Me va a quedar aquí el inductor, aquí me va a quedar mi resistencia de 200 y el capacitor. ¿Ya? Perfecto. Le voy a poner más o menos voltaje en el capacitor y aquí tengo mi IL. Ya entonces llegué a esto. Una vez ya reduje lo máximo posible, lo que hago es identificar el tipo. Entonces esto es un RLC sin fuente, en serie. Ya. Es importante también ver si está en serie o en paralelo porque el cálculo del alfa cambia según si está en serie o en paralelo. En este caso el alfa, como está en serie, va a ser R partido en 2L y el W, bueno, el W0 se no tiene que, pero va a ser 1 partido en LC. ¿Ok?
Entonces, en base a esto ya, calculamos acá la resistencia, que son 200, 2 por el valor de la inductancia, que si no me equivoco son 200 milihenry, así que son 0,2 Henry. Y todo eso da 500 nepers por segundo, ¿ya? Y por otro lado, este de acá va a ser 1 partido en los 0,2 milihenry por la capacitancia que es 31,25 microfarads, como 25 por 10 a la menos 6. Y eso da 400 radianes por segundo, ¿ya? Entonces ahora comparamos estos dos. Y básicamente mi alfa es mayor que mi W sub 0, ¿ya? Así que esto es sobreamortiguado, ¿ya? Como es sobreamortiguado, a mí acá lo que me sirve al final, como en pi y sub 0, es dejar todo expresado en términos de la corriente, ¿ya? Así que es sobreamortiguado, así que es de este estilo, ¿ya? Es al final o sea, la fuente, el valor de la fuente, pero en este caso es cero, así que nos va a quedar simplemente a 1 por Euler por S1 más a 2 por Euler por S2 por T, ¿ya? Así que de hecho no voy a copiar de aquí, ¿no? ¿Ya? Y ahora S1 y S2 son soluciones, así que las vamos a escribir al tiro. Y se calculan como menos alfa más alfa cuadrado menos W sub 0 cuadrado, y esta va a ser menos alfa, menos, porque al final es más menos, de alfa cuadrado menos W sub 0 cuadrado. Entonces va a ser alfa, que son 500, menos 500, más 500 cuadrado, menos 400 cuadrado, que son menos 200 nepers por segundo, porque recordemos que esto está multiplicando al tiempo. Y esto va a ser menos 500, menos 500 cuadrados, menos 400 cuadrados. Y eso van a ser menos 800 nepers segundo. ¿Ok? Ya. Entonces, una vez obtuve esto, ahora lo que hago es empezar a reemplazar todos los datos que saqué del t menor a 0 y el t mayor a 0. Ya. Entonces me voy a... Y uno siempre lo que hace es evaluarlo en IL de 0 menos o 0 más, al final es el mismo, porque es un inductor y tiene una función continua. Así que evaluamos en 0. Eh, Voy a tener Euler de S1 por 0, entonces Euler elevado a 0 es 1, así que me va a quedar simplemente a 1. De hecho, este lo voy a tachar nomás. Me va a quedar a 1 más a 2, ¿ya? Y, y L sub 0 es el valor del inductor, que dijimos que es menos 1, ¿ya? Entonces este va a ser menos 1, es igual a 1 más a 2, ¿ok? Y ahora lo otro que generalmente, ya, en este caso, cuando tengo cosas en serie y me queda toda la función respecto a la corriente, lo que a mí me conviene hacer es siempre ver cómo me queda la última malla, es decir, esta malla chiquita. Ya, sí, me voy a llevar esto de aquí. Porque de eso también puedo sacar las otras ecuaciones. ¿A qué me refiero? Acá tengo la primera, que tengo a 1 y a 2, ¿ok? Por otro lado, yo también sé que el voltaje de ese capacitor va a ser L por DI de T, ¿ok? Pero aunque yo derive esta cuestión, es decir, ya, yo agarre y derive esto, igual voy a tener una ecuación con las constantes, entonces me va a seguir faltando otra. Lo que puedo hacer es que sacar esas ecuaciones también respecto a esta malla chiquita, ¿ya?
Entonces, vamos a hacer la malla primero. Al final, lo que yo tengo aquí es ya mi voltaje del inductor. Acá además tengo un voltaje de una resistencia y tengo el voltaje de un capacitor. ¿Ya? Em, ok, entonces hacemos una malla, que de hecho va a ser, nos conviene porque de hecho es justo en el sentido de ir. Y además ya le lo vamos con eso. Así que voy a tener que el voltaje está del inductor más el voltaje de la resistencia que tengo acá, más el voltaje de mi capacitor tiene que ser igual a cero. ¿Ya? Em, y ahora lo que voy a hacer es despejar este VL, porque además ese VL también lo voy a tener acá. Así que voy a hacer VL igual menos VR menos VC. O sea, voy a dejar como menos VR menos VC, perdón, más VC. Y ahora empiezo a escribir, ya. ¿Qué va a ser VR? Es mi corriente, es IL sub cero. O sea, es IL evaluado en cero, porque al final todo esto lo tenemos que evaluar en cero, así que lo voy a dejar al tiro. IL de cero por la resistencia, que son 200, más mi voltaje al capacitor evaluado en cero, que también conozco ese número. ¿Ya? Entonces, al final de aquí, sé más o menos cuántos vale VL. Y por otro lado de acá, yo también puedo hacer que VL partido en L va a ser igual a DI de DT. Entonces este VL, lo que voy a hacer después va a ser evaluarlo. Lo voy a partir en L y esto voy a saber que va a ser igual a esto. Ok. Entonces la gracia ahora es que vamos a derivar esto, ¿ya? Entonces vamos a derivar esto y luego lo vamos a poder igualar acá. Así que si nosotros derivamos, voy a agarrar esto. Y sí, ya. Entonces si yo derivo esta cosa, eh, de IL de DT me va a quedar como A1 por S1. Bueno, y de todas maneras igual lo podría reemplazar al tiro en el cero. O sea, porque ya me va a quedar A1 por S1 por Euler de S1 de T más A2 por Euler, perdón, A2 por S2 por Euler de S2 de T, ¿ya? Y esto al final lo voy a estar evaluando en DI de L de 0 de T. Entonces me va a quedar A1 S1 más A2 S2, ¿ya? De hecho, aquí me faltó ponerle el cero, ¿ya? Así que ya, yo conozco esta parte de acá y estoy haciendo... Ah, bueno, voy a mejor, no sé por qué lo dividí, pero da lo mismo. Lo voy a dejar como estaba acá multiplicando nomás. Porque al final lo que voy a hacer, voy a igualar este VL de acá, que no sé, lo voy a llamar estrellita, con este de acá, que va a ser un círculo. Ok, voy a igualar la expresión de estrellita. Ay, eso. Voy a igualar estrellita con el círculo. Así que me va a quedar el L de I de L evaluado en cero, partiendo de T. Es más que nada porque ya tengo los VL despejados. Con el de acá, ¿ya? Que va a ser menos y L de cero por 200 más V de cero, V del capacitor en cero, ¿ya? Y además este ya lo tengo derivado, así que va a ser L por la derivada de evaluada en cero, que ya la conozco de aquí, así que va a ser A1, S1 más A2, S2 igual a menos y L de cero por 200 más V del capacitor en cero, ¿ok? Entonces ahora Eh, reemplacemos todo. Ya. Mm, Ya, vamos a ver. Esta cosa, ya. La inductancia dijimos que valía 0,2 porque eran 200 milihenry. Y va a ser el A1 todavía no lo conozco. El S1 lo conozco.
que es menos 200 y el otro es menos 800. O sea, va a estar por menos 200 más A2 por menos 800 y todo esto va a ser igual a menos y L de 0. Y L valía 1, así que va a ser 1 por 200. Eh, así. No, vale menos 1. ¿Dónde está? Sí, vale menos 1. Va a ser menos 1 por 200 más el voltaje del capacitor, que era, a este punto ya ni me acuerdo, 60. ¿Ok? Entonces, para dejarlo un poquito más cómodo, voy a dejar 200 positivo menos 60. Y este va a ser 0,2 a 1 de menos 200 más a 2 de menos 800. Ya, ya. Y aquí conseguí esto, ¿ok? Conseguí esto. Aquí, por fin. Estaba a lado. Y si se acuerdan, al principio teníamos esto. Así que esa, vamos, ahora tengo una ecuación con A1, A2. Ya tengo otra con A1 y A2. Entonces ahora por fin puedo meterle una matriz y despejar A1 y A2. Técnicamente igual, pueden como, o sea, es de 2 por 2, pueden despejar una y reemplazar la otra, pero si ya saben hacer las matrices, hagan las matrices. No vamos a andar haciendo tonteras. Así que vamos a dejar, no, así, voy a dejar A1 y A2. ¿Ok? Pensé que A1 es 1 y el otro vale 1, así que va a ser 1 y 1 elevado a la menos 1 tiene que ser menos 1. ¿Ok? Y en este caso nos conviene dejar ya A1, perdón, va a ser menos 200 el valor de A1, va a ser menos 800 el del otro, y acá me va a quedar el 200 menos 60 partido en el 0,2, ¿ya? Y si yo resuelvo eso, me va a dar que A1 va a ser igual a menos 0,16 y que A2 va a ser igual a menos 0,83, ¿ok? Entonces, ahora por fin conozco mis constantes y puedo ir a reemplazar en la función que no sé dónde dejé, que es esta de acá. Así que la voy a copiar y vamos a poder por fin reemplazar. Entonces me va a quedar que IL de t va a ser igual a 1, que es menos 0,16 por Euler de S1, que es menos 200, más A2, que es menos 0,83 por Euler de menos 800 de t. ¿Ok? Y L, bueno, al final, de nuevo, encontramos esto. Pero ¿qué nos estaban preguntando? Nos estaban preguntando I sub 0, ¿no es cierto? Sí. O sea, de hecho no, ni siquiera nos preguntan I sub 0, nos preguntan V sub 0. Así que vamos a tener que dejar esto expresado en términos de I sub 0 y luego hacer la igualdad de la inductancia. Es decir, que al final VL es igual a I de I L de T, que al final va a ser todo esto lo mismo. Y en base a eso, por fin despejar V0. A ver si es como estar cambiando unidades, o sea, no unidades, sino parámetros todos los. Ya, entonces nosotros sabemos que I sub 0 es igual a menos I sub L de t, ¿ya? Eso lo podemos dejar así directamente. Entonces, siguiendo esta misma lógica, V sub 0 tiene que ser igual a I sub 0, que va a ser menos esto, em, o sea, I sub 0, este es por L, ¿cierto? L por I sub 0, mejor ahí sí, va a ser L por de I sub 0 de t derivado en t. Ahí sí. Y ahora sí. Entonces, eh, lo que vamos a hacer es, ok, puntaje de 0 va a ser la inductancia, que eran los 0,2 Henry, por dI sub 0 dt de dt. Así que tiene que ser menos todo esto. Así que aquí me tenía que quedar, bueno, iba a ser menos.
y por otro lado me iba a quedar menos 0,16 de Euler de menos 200 t más, bueno, menos 0,83 de Euler de menos 800 t y todo esto deriva, ¿ok? Todo esto deriva ahora. Entonces, antes lo voy a dejar en positivo, puedes hacerme eso, así me da 0,2 de 0,16 Euler de menos 200 t más 0,83. Está un poco latero, pero tengan mucho cuidado en esta parte. 800t desde derivante. Entonces ahora por fin derivamos. Y me va a quedar aquí el 0,2 y me va a quedar acá 0,16 por 200 por Euler de menos 200t. Que va a ser menos 200 de hecho. Más 0,83 por menos 800 por Euler de menos 800t. ¿Ya? Em, Ya, y nuevamente, si yo dejo esto, me va a quedar 0,2 de menos 32 Euler de menos 200 t menos 664 de Euler de menos 800 t. Y esto obviamente es V sub 0. Entonces, todo esto queda en volts y es para todo t mayor o igual a 0. Ya. Em, Entonces, quiero hacer como una recapitulación, un comentario muy chico de esta parte de acá. Siempre van a llegar a esta que va a ser la más fácil de evaluar, que va a ser ya sea el V sub, o sea, el voltaje del capacitor en cero igualado a la ecuación, mientras reemplazan el cero y va a ser fácil. Y lo más probable es que en el paso siguiente ya depende de si está en serio o en paralelo y también de qué les estén preguntando y cómo haya quedado el circuito al final. Entonces, en este caso, nosotros teníamos este circuito en serie y nos estaban, de por sí nosotros sabemos que nos están preguntando al final el voltaje del inductor. Ya básicamente es lo mismo que el voltaje del inductor, pero con la corriente por otro lado. Em, entonces, de acá lo que nosotros podíamos hacer era que íbamos a conocer el voltaje del inductor y además nosotros también conocíamos el voltaje del capacitor. ¿Ya? Eh, entonces, en este caso, nos convenía por un lado hacer la malla y en base a eso despejar el voltaje del inductor, como si alguna vez se dan cuenta. Esto generalmente yo me he dado cuenta que ocurre como para este caso que es sobre amortiguado, ¿ya? En los otros yo no he visto tanto que se haga malla, pero si alguna vez les falta una ecuación, traten de sacarlo haciendo una malla probablemente, ¿ya? Entonces en ese caso podríamos despejar al final el voltaje del inductor y además despejar el voltaje del inductor por este lado de que va a ser igual a L por DI partido en dt, ¿ya? Básicamente eso. Y al final, gracias a eso, uno puede terminar despejándola. Porque si uno se da cuenta con solamente una de estas, o sea, por ejemplo, haciendo solamente la estrellita, no era suficiente para conocer ese valor. O sea, el valor de A1 y de A2. Em, entonces, en base a eso, nosotros recién podemos llegar a o sea, a una segunda igualdad de A1 y de A2, y con eso vamos a compararlo con la primera. Como si alguna vez se dan cuenta que les falta algo, hagan una malla. Y eso generalmente yo lo he visto en los sobreamortiguados. Eso. No sé si hay alguna duda con este. Sí, todo bien, perfecto. Ya hagamos el siguiente. Ya, entonces nos dicen, para el circuito de la figura, determine IL de t para t mayor a 0. Ya. Entonces lo primero de acá es que sabemos que vamos a tener que terminar buscando toda esta cuestión respecto a la corriente. Ya, eso es lo primero. E indicar el tipo de respuesta. Ya, así que hacemos lo de siempre. Empezamos con t menor a 0. ¿Ok? Ya. En t igual a 0, esto recién se cierra, así que básicamente lo que yo tengo aquí es que me va a quedar, por un lado, este es bien interesante porque por un lado, ya, si esto se cierra acá, yo voy a tener toda esta parte de aquí, ¿no es cierto? Perfecto.
Pero por otro lado, en T igual a 0, recién esto se abre, es decir, que esta parte de acá estaba conectada. Entonces al final, ¿qué tengo? Tengo como esta parte de acá, por un lado, y por otro lado también tengo esto de acá, pero están funcionando como circuitos aparte, por decirlo así, porque uno está conectado y el otro no. Así que tengo al final la fuente de voltaje aquí, de los 150. Tengo aquí mi resistencia de 7,5K. Tengo aquí un capacitor y como estaba todo esto conectado, va a funcionar como circuito abierto. Y por otro lado, además, tengo este otro capacitor, ¿ok? Que también va a estar funcionando como circuito abierto, pero al final son capacitores en paralelo, así que los puedo representar como simplemente uno. Y voy a tener aquí mi resistencia de 3750, ¿ok? Y están en paralelo, así que va a ser de 0,25. Y por otro lado, acá yo también tenía mi otro circuito, porque este estaba cerrado, así que voy a tener mi inductor, pero el inductor se comporta como un cortocircuito, así que voy a tener mi IL hacia abajo, una resistencia aquí de 500 y una fuente aquí de más, menos 50. Ya, y de nuevo, ¿qué queremos siempre de acá? El V sub C de 0 y, bueno, E y de L sub C. Así que, ya, de acá podrían directamente hacer una malla, pero si se dan cuenta, siempre piensen si pueden hacer divisor de corriente o divisor de voltaje. Ya, yo tengo acá un voltaje, acá esto está abierto, así que solamente voy a tener un voltaje que se me va a ir a esta resistencia y se me va a ir a esta otra, ¿ya? Y si se dan cuenta, al final, ¿qué quiero conocer? Quiero conocer el voltaje del capacitor aquí, ¿no es cierto? Y el voltaje de este capacitor está en paralelo con el de esta resistencia. Entonces, al final, si yo conozco el voltaje de esta resistencia usando un divisor de voltaje, conozco el voltaje de este capacitor porque están en paralelo. Así que vamos a hacer eso. Voy a tener que el voltaje de mi capacitor Claudia, ¿Sí? una pregunta. O sea, en este Dime. caso, Ujú, claro, como un switch se abre y el otro se cierra, ujú. vamos a tener dos mallas, o sea, es del mismo circuito, pero dos mallas por separado, ¿no? Y hay que analizarlas Sí, por separado. sí, exacto. Ya, Te- perfecto. las analizas por Gracias. separado. Ujú. Entonces, ya, saco el voltaje de esta resistencia, que va a ser al final el voltaje de mi fuente, que son los 150, por el voltaje de la resistencia, que van a ser 3750, partido en el total, que va a ser 7500 más 3750, que esos son 11250. ¿Ok? Si yo hago eso, me van a dar 50 volts. Entonces, conozco mi voltaje del capacitor en menos cero. Y por otro lado, acá, ya hagamos una malla, ¿no? Que va a ser I. Entonces voy a tener que 500i, voy a poner una rayita ahí para que no se mezcle. Ya, 500i más 50 es igual a cero. Así que voy a tener que menos 50 partido en 500, uy, va a ser I. Ya. Entonces I va a ser menos 0,1 amperes. ¿Ok? Pero ojo que mi I sub L, el del inductor, está para el otro lado. Así que mi I sub L va a ser menos I, así que va a ser 0,1 amperes. Perfecto. Entonces, conozco, lo voy a dejar como resumen, conozco VC en 0 menos, que es igual a VC en 0 más, que es igual a 50 volts. Y también conozco I sub L en 0 menos, igual a I sub L de 0 más, que es igual a 0,1 amperes. Perfecto. Ya, entonces de aquí saqué todo lo que necesitaba, así que pasamos a T mayor a cero. Ya, entonces, T mayor a cero. ¿Qué pasó? Se cerró esta cosa de acá y se levantó este de acá. Así que al final voy a tener todo este circuito de aquí, todo esto sigue igual. Acá esto va a estar conectado y este se levantó, así que ahora voy a tener estos 500 y esta fuente de 50 desconectada. Así que me va a quedar solamente este lado de acá. Entonces, si yo rehago eso, me va a quedar más o menos 150 de la fuente
mi resistencia de 7,5K. Voy a tener mi resistencia de 3750. Voy a tener mis capacitores en paralelo, que los voy a dejar representados al tiro en la reducción, así que va a ser 0,25. Entonces, 0,25. Me va a ser. Ya, 0,25 microjo. Y luego acá voy a tener conectados los inductores. Y estos inductores están en serie. Así que al final va a ser 1 más 3. Esto es 0,25 micros. Hoy parece cualquier cuestión. Ya, ahí sí. Bueno, tampoco es como que haya mejorado mucho. Ya. Y acá me quedan estos inductores en serie reducidos. Así que esto va a ser IL. ¿Ya? Y como siempre, esto tenemos que reducir. Siempre tratar de reducir a lo máximo posible. Y entonces, ya, uno mira esta cuestión y dice, ya, aquí tengo una resistencia, acá tengo otra, así que voy a intentar reducirla. Entonces, lo primero que pensaba era, esto lo voy a dejar como en paralelo, con este en paralelo, 3750. Aquí voy a dejar una fuente de corriente, que van a ser los 150 partido en los 7500. Ya, entonces, esta cuestión aquí y mi inductor. ¿Ya? Así que reducimos esas resistencias y me va a quedar va a ser 3750 por 7500 partido en la suma de los dos. Así que eso me va a dar que una resistencia de 2500. Y aquí voy a seguir teniendo mi fuente, que si esto lo divido da 0,02 amperes. Así, con mi capacitor ahí y mi inductor. Entonces ahora, esta me sirve dejarlo así o también lo puedo reducir de la otra manera. Pero para dejarlo que se vea un poquito más lindo, voy a dejar aquí, esta de 2500, y voy a dejar acá una fuente. Entonces va a ser 0,02 por 2500 y eso van a ser las de 50. Y aquí me va a quedar mi capacitor y aquí mi inductor. ¡Ay, qué feo! Yo lo intento, yo me esfuerzo. Ya, y ahí mi inductor de 4 y de 0,25 micro. ¿Ok? Ya, pero yo, ok, reducí todo esto y si me doy cuenta, esto me quedó algo en paralelo. Ya, así que este va a ser un RLC paralelo con fuente. Ya, ¿cuál es la única diferencia con el paralelo? Que al final el alfa va a ser 1 partido en 2RC y el W sub 0 se mantiene igual al calor. Así que va a ser 1 partido en raíz de LC. También lo otro que quiero que vean al tiro es pensar ya, ¿qué ecuación vamos a tener que usar? Si se dan cuenta, ok, nosotros podríamos pensar como en la fuente, porque nos queda una fuente de voltaje independiente, ¿no es cierto? Pero también si nosotros lo vemos, o sea, al final acá la gracia es que el voltaje de mi capacitor va a ser igual al voltaje de mi inductor, porque están en paralelo. ¿Ya? Entonces me va a servir dejar todo esto expresado en esta parte con la fuente de corriente, ¿ya? Porque al final voy a poder encontrar el voltaje, o sea, voy a encontrar la corriente de mi inductor, con eso voy a poder conocer el VL, y como sé que están en paralelo, voy a poder sacar el voltaje también del capacitor, ¿ya? Entonces, esta parte de acá me sirve dejarlo y verlo así, porque sé que la fuente de corriente, o sea, sé que el valor de la fuente, cuando escriba esto, va a ser 0,02. Ya, entonces, pero no nos adelantamos mucho. Así que esto va a ser 1 partida en 2 por la resistencia, que son 2500, por el capacitor, que son 0,25 por 10 a la menos 6, y eso es 800 newtons partido en segundo.
Y esto va a ser 1 partida en la raíz del inductor, que son 4, porque lo reduje, por el capacitor, que son 0,25 por 10 a la menos 6. Y esos son 1000 radianes partida en segundo. ¿Ok? Entonces, ok, comparamos estos dos y me va a dar que el W sub 0 es mucho más grande que el alfa. Eso significa que es un subamortiguador. Así que voy a ir arriba y me voy a robar, no sé dónde los dejé. Muy arriba. Muy arriba. Ya. Es un subamortiguado, así que me voy a llevar esto. Este es el peor caso posible, porque es derivar una cosa que es estúpida la cantidad de cosas que quedan con este. Ya. Eh, entonces, como les decía, nos conviene dejarlos en términos de la corriente, ¿ya? Porque vamos a poder después encontrar el voltaje en paralelo del inductor con el capacitor. Y además conozco la fuente, que sé que vale 0,02 de cuando hice transformación de fuente. Así que, perfecto. Ya, como siempre, vamos a evaluar esto en lo que sabemos. Sabemos que esto lo podemos conocer en 0 menos o 0 más, lo que sea. Total, siempre es 0. Así que va a ser el valor de la fuente, que en este caso voy a poner un check porque si lo tenemos, que va a ser 0,02. Y con todo esto evaluado, así que voy a tener más a 1, coseno aquí de 0, así que va a ser 1. No lo voy a poner porque vale 1. Y voy a tener seno de 0, así que esto va a ser 0. ¿Ya? Y todo esto va a estar multiplicado por el Euler elevado a esto, pero al final Euler elevado a 0 es 1, así que me va a quedar simplemente a 1 aquí. Ok, perfecto, muy bonito. Y ahí el de 0 vale 0,1, ¿ya? Entonces voy a tener que 0,1 va a ser igual a 0,02 más A1. Así que A1 vale 0,08. Ya, eso es lo primero, encontré A1. ¿Qué nos conviene hacer? Ya, yo sé que, eh, como decíamos antes, yo voy a saber que mi voltaje del capacitor en 0 va a ser igual al voltaje de mi inductor en 0, porque están en paralelo, por paralelo. Ya, entonces, ¿qué es mi voltaje del inductor? Va a ser L por la derivada de la corriente, obviamente esto en 0, por dt, o sea, derivada de t. ¿Ya? Así que pensemos que tengo, ya, ¿conozco esto? Sí. ¿Conozco esto? Sí. Y esto como tal no lo conozco, pero me va a servir porque voy a poder derivar mi otra expresión. Así que voltaje del capacitor, yo sé que es... No, lo voy a dejar expresado así primero, luego lo reemplazo. Voy a tener que mi voltaje del capacitor en 0 va a ser igual a esto, que va a ser L por DI en 0 dt. ¿Ok? Así que voltaje del capacitor en 0 partido en L va a ser igual a mi DI evaluado en 0. Se me hace muy raro no ponerle un menos más, pero está lo mismo. Ya, y esto lo conozco y esto lo conozco. Y el voltaje del capacitor en 0 es es 50. Así que va a ser 50 partido en 4. 50 partido en 4. Esto va a ser de I en 0, de dt. Así que esto va a ser 12,5. Y esto es amperes porque es corriente en segundo. Ok, encontré. Ya, entonces ahora, ¿qué voy a hacer? Tengo la expresión aquí. Así que voy a derivar esto y luego lo voy a evaluar en 0. Así que voy a agarrar toda esta cuestión. Tan, tan, y se viene un infierno. Ya.
vamos a derivar esto respecto a dt. Em, ¿qué es lo primero? Esto se me va a ir porque es una constante y voy a tener que derivar esto. Pero al final tengo el t acá y tengo... Uy, no copié el t, ya hice. Y tengo el t ahí, ya. Entonces acá voy a hacer creo que era la regla del producto que se llamaba. Entonces vamos a derivar este paréntesis primero, va a quedar multiplicado por este, y luego voy a tener más esto por la derivada de esto, ¿ok? Así que vamos a derivar el primero, así que me va a quedar a1 por la derivada de coseno, que va a ser menos seno, de w de t, y esto va a estar por la regla de la cadena, así que va a estar multiplicado por w de, y luego acá derivo el siguiente. Así que voy a tener a2 por la derivada de seno, que va a ser coseno, evaluando WD por T, por la derivada de esta interior, que va a ser simplemente por D, WD. Y no tengo nada más, así que voy a cerrar este paréntesis y me va a quedar multiplicado por Euler de menos alfa T. Y a esta ahora sumo eh, toda esta paréntesis de acá, que va a ser mi A1 coseno de WD T más A2 seno W dt, ya así, em, por la derivada de esto, ya, que va a ser por menos alfa, hoy, menos alfa por Euler de menos alfa, ¿ok? Esto siempre háganlo con mucho cuidado. Así que, ya, pues tenemos que conseguir esto, de I de L de T, de dt, y ahora lo que tengo que hacer es evaluarlo, de I de L en 0, de dt, perfecto. Ya, entonces, evaluemos, ya. Seno de 0, 0. Así que se nos va toda esa cuestión. Coseno de 0, 1. Así que este nos va a quedar. Coseno ya también nos va a quedar. Seno de 0, 0. Así que se nos va a ir. Y toda esta cuestión va a ser igual a 2 por 1 por WD por 1. Porque es hoy. Por 1 porque es Euler elevado a 0. Así que es 1. Más a 1 por coseno de 0 que vale 1. Así que nos queda 1 nomás. Por menos alfa por Euler elevado a 0, que va a ser 1, así que nos va a quedar simplemente menos alfa. Así que nos queda esto, que es una expresión mucho más amigable. De I de L de 0, de dt. Esto va a ser A2 W más, perdón, menos A1 alfa. Uy, ya. ¿Y ahora qué pasa? ¿Os calculé el WD? No lo calculé, ya no importa, pero el WD lo conocemos. Ya, todavía no, no lo calculamos, pero lo conocemos. Se fue. Eh, ya, entonces conozco la 1 porque lo despejé de allá arriba, ¿correcto? El WD lo conozco, todavía ustedes no, pero yo sí. Y el alfa también. Y esto también lo conocemos, así que de esto podemos despejar directamente el A2. Ya, el WD se calcula así. Es, ¿cómo se llama? El W sub 0 cuadrado menos el alfa cuadrado. ¿Ya? Entonces va a ser, si alguna vez se olvidan del orden, piensen que siempre las raíces tienen que ser positivas, así que siempre tienen que poner el mayor aquí. Obviamente si es subamortiguado. Así que va a ser 1000 al cuadrado menos 800 al cuadrado. Así que eso va a ser 600 cuadrados. O sea, va a ser 600. Em, y esto es radianes en segundo. ¿Ok? Entonces, ok, conozco todo. Y este de acá dije que era 12,5. Así que voy a tener que 12,5 va a ser igual a 2 que no conozco, por 600 menos A1, y A1 dije que era 0,08, sí, 0,08, por alfa, y alfa dijimos que era 800, sí.
por 800. Entonces aquí simplemente despejo a 2. Y a 2 me va a dar que es 0,1275. Y ahora ya conozco todo. Conozco a 1, conozco el WD, conozco a 2, conozco alfa, así que puedo reemplazar todo. Entonces si reemplazo, me va a quedar que ILDT va a ser igual al valor de la fuente de corriente, que es 0,02, más eh, A1, que es 0,08 por el coseno de WD, que es 600 por T, más A2, que es 0,1275 por el seno de WD, que es 600 T. Y todo esto por Euler de menos alfa, que es 800 T. Y esto todo para T mayor o igual a 0. Y esto va a estar en amperes. Y ya estaría. Terminamos justito. No sé si alguien tiene alguna duda. Todo bien. Ya, perfecto. Les voy a pasar asistencia, así que denme un segundito. Por favor, no se vayan. Bueno. No se escapen.